Vamos a iniciar el seminario sobre la intervención, la función interventora en las entidades locales. Y me van a permitir, en primer lugar, que le transmita la disculpa del profesor Castillo Blanco, porque compromisos sobrevenidos le impiden estar. Se va a incorporar rápidamente al seminario posteriormente, pero me ha dicho que le hubiera gustado estar desde el inicio del seminario, por lo que les transmito sus disculpas. El seminario que vamos a celebrar esta tarde, en principio, como acabo de decir, tiene por objeto el tema de la intervención. Todos sabemos que desde hace algunos años el legislador español ha intentado, a través de una clara voluntad, de reforzar lo que es la función interventora en las entidades locales, con unos objetivos muy concretos. El primer objetivo es cubrir el vacío legal que existe en esta materia, también imprimir cierta profesionalidad o mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de la función interventora, pues también asimilar los procedimientos locales a los que se vienen haciendo en el ámbito local y también reforzar e imprimir mayor rigor en el control presupuestario y contable. La Universidad Menéndez Pelayo, sede en Granada y también Cosital, pues se hacen eco de la importancia que esta labor tiene en el buen funcionamiento de las entidades locales, y como no podía ser de otra manera, pues organiza el seminario para poder debatir los objetivos que anteriormente hemos fijado. El seminario tiene una fase presencial, que la que estamos celebrando esta tarde, que la vamos a estructurar a través de una conferencia que tenemos la suerte de contar, que para que la imparta con don Eulalio Ávila Cano, que es secretario general del Ayuntamiento de Majadahonda y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros, y sobre pues lo que es la función interventora, el control interno en las entidades locales o que configuran el sector público local. Y luego una mesa redonda donde se van a debatir la problemática, las cuestiones más problemáticas que surgen en esta función interventora en pequeños municipios, en ciudades más pequeñas. Y para ello contamos con interventores y secretarios de los ayuntamientos de Cájar, Las Gavias y Puliana. Eso es la parte presencial. Y luego tiene una parte virtual que se celebrará durante los días 11 a 19 en el campus virtual de la UIMP, cuyo coordinador es don Javier Quesada Lumbreras, por aquellos que quieran hacerle alguna pregunta, etcétera. Y yo ya sin más le doy la palabra a don Eulalio Ávila, agradeciéndole a todos los participantes su generosa disponibilidad y en nombre de la organización, sobre todo aquellos que se han tenido que desplazar un poco más, como es el caso del presidente del Consejo General de Colegios de Secretarios. Así que muchísimas gracias y cuando quieras, Eulalio. Pues muchísimas gracias a ti, Paqui. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que pues venir a Granada siempre, además de un privilegio, pues es un placer saludar a viejos amigos como Paqui, como Ildefonso, Javier, en fin, a Ángel, a todos, ¿no? Es un verdadero placer y la verdad es que tengo que agradecer muy mucho ese cariño que me tenéis y que yo os tengo también a vosotros, ¿vale? Así que muchísimas gracias, lo primero. Lo segundo, pues los funcionarios de habilitación nacional, y es una de las garantías que tiene como función interventora, como sabéis, tenemos movilidad, y puedes ir al ayuntamiento o puedes acceder a otro municipio, a otra entidad local. Entonces yo ahora ya no soy secretario general de Majadahonda. Ah, no. Hace pues poco, muy bien, muy bien. Que hace poco, hace un año ya, que estoy en Fuenlabrada, en este caso como director de la oficina tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque yo tengo también la oposición de interventor, soy interventor de categoría superior y estoy en Fuenlabrada, ¿vale? Entonces, pero se agradece igual porque ha estado mucho tiempo y los datos los tenemos anticuados, hay que actualizar los datos. En el ayuntamiento que más he estado, yo 12 años he estado en Majadahonda, prácticamente el sitio donde más he estado, o sea que... Bien, dicho esto, pues
entramos ya en la ponencia, Materia. en materia. No sé si está aquí la presentación y si no la tengo yo aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo funciona esto, Javier? Yo tengo la mía, si quieres. Javier, que no puede. Bien, pues antes de entrar propiamente en el contenido, en la definición y el contenido de lo que es la función interventora, pues unas consideraciones previas. Lo primero es que, como sabéis, la regulación, en este caso de los interventores y del resto de los funcionarios de habilitación nacional, ha pasado de estar en el Estatuto Básico del Empleado Público a estar en la Ley de Bases del Régimen Local. Como decía ya, este es el informe de la Comisión de Expertos del Estatuto Básico del Empleado Público, que antes de que se elaborase el empleado público ya decía que era en la legislación del régimen local donde debían de estar. Esta comisión, por cierto, formó parte Federico Castillo, y aconsejaban que en lugar del Estatuto Básico, que era lo que nosotros también considerábamos estuviese en la Ley de Bases del Régimen Local como está ahora, y en desarrollo de esa Ley de Bases, esto lo vamos a pasar rápidamente. Esto fue digamos, una lucha que tuvimos para no estar en el Estatuto Básico y que no se, digamos, debilitaran los controles en las entidades locales. Estos son el diario El País de la época. Voy a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Si alguno luego quiere pues insistir o preguntar más sobre eso, pues profundizamos un poco, ¿no? El caso es que finalmente en el 2007, tras la reforma o en plena reforma de muchos de los estatutos de autonomía, se nos incluye en una disposición adicional, la disposición adicional segunda del Estatuto Básico, que regula pues las funciones reservadas, como ya sabéis que están. Por primera vez se incluye también la función de recaudación en la propia ley. Antes no estaba en la ley, era de desarrollo reglamentario, y se atribuye la oferta de empleo y la selección a las comunidades autónomas, una especie de regionalización o autonomización, digamos, de los funcionarios de habilitación nacional. Y también se atribuía el régimen disciplinario, que es una de las garantías también, en este caso de la función interventora, del control de los fondos públicos, a lo que regulasen las comunidades autónomas. Bueno, esto es un pequeño chiste, o sea, eso suponía que iba a haber muchas regulaciones de funcionarios con habilitación de carácter estatal, que así se llamaban en el Estatuto Básico del Empleado Público, y de hecho se empezó a desarrollar por las comunidades autónomas el Estatuto Básico,
en comunidades como Valencia, fundamentalmente en Valencia, Castilla-La Mancha, también aquí en Andalucía y también en Murcia mediante decretos, en Castilla-La Mancha y Valencia mediante leyes. Esas leyes, la primera que regula, lo digo porque es importante para la independencia, digamos, del ejercicio de la función interventora, la primera que regula la funcionalidad de habilitación nacional es la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana, no sé, los que seáis de la profesión quizá os acordaréis, pues surgió un problema en un ayuntamiento, que era el ayuntamiento de Mislata, con unos informes de la interventora bastante duros sobre una serie de empresas que luego han resultado implicadas en determinados casos de corrupción, y nosotros aprovechamos aquella circunstancia, aprovechamos entre comillas, lógicamente, para exigir de la Comunidad Valenciana que lo que se venía utilizando en muchos de los casos sobre los funcionarios de habilitación nacional y especialmente sobre los interventores, que era la amenaza del régimen disciplinario, de un expediente disciplinario en caso de reparos que no gustaban, eso se solucionase y fuese competencia de las comunidades autónomas y del Estado, en caso de las faltas muy graves del Estado y de las graves las comunidades autónomas. Así se reguló en el proyecto de ley de la Comunidad Valenciana, y antes de aprobarse la ley, quizá porque los propios letrados de las Cortes Valencianas así lo dijeron, o quizá porque el Estado intervino, parece ser que intervino en ese proyecto de ley, en el sentido de que una ley autonómica no podía atribuir competencias al Estado en determinadas materias, y en particular, en este caso, no podía atribuir competencias en materia de régimen disciplinario. La comunidad autónoma podía atribuir competencias a sus propios órganos, pero no a órganos del Estado. Entonces quedó para el Consejo de Gobierno las faltas muy graves, el Consejo de Gobierno de la Comunidad, el consejero las graves y algunas de las muy graves, y en el caso de las faltas leves, el pleno de la entidad local, ya no el alcalde, sino el pleno, y así está todavía en la ley de legislación autonómica valenciana, que luego después se extendió a la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, prácticamente con la misma redacción, y a un decreto aquí de la Junta de Andalucía. Aquí, cuando hice el máster, estaba todavía en proyecto, pero ya existe el decreto, no me acuerdo, me parece que es de 2013, y otro de la Comunidad Murciana, ¿vale? En ese sentido. Esta legislación, que fue afortunadamente para nosotros uniforme, pues es la que ha pesado también a la hora de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local regulara el régimen disciplinario en la forma que lo ha hecho, que luego lo veremos. El ejercicio de la función interventora, en concreto, ha sido en estos años, en virtud de la crisis económica, digamos, estrella, por llamarlo de alguna manera, en este caso, las funciones de los habilitados nacionales. La función interventora es la que específicamente se ha potenciado de manera mucho mayor que las otras. Fundamentalmente, ya digo, casi más que con un criterio de prevención de la corrupción, que también con un criterio de control del déficit público en las entidades locales, que, como sabéis, ahora mismo están en situación de superávit, a una diferencia enorme de la situación económica en que se encuentra el Estado y las comunidades autónomas. Había precedido toda esta normativa en desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria primero de 2001 y luego las siguientes normas de estabilidad presupuestaria. Ya antes de la entrada del gobierno actual, con el gobierno socialista todavía en el poder, se modifica la ley a través de la Ley del Suelo, el 75.7 de la Ley Básica del Régimen Local, para aplicar también a los habilitados nacionales que hayan sido designados mediante el sistema de libre asignación
las disposiciones de declaraciones de publicidad, de las declaraciones de bienes, de publicidad de las declaraciones de incompatibilidad, etcétera. También reforzar que no se nombraran interinos siempre que, no, salvo que fuesen necesidades urgentes e inaplazables, etcétera, que quedaba muy bien en la ley, pero que luego después, en virtud de esa transferencia de las competencias de selección que se transfirieron, como sabéis, en el Estatuto Básico a las comunidades autónomas, prácticamente la convocatoria de plazas fue de aproximadamente un tercio de las que venía convocando el Estado, como mucho, de tal manera que estamos actualmente en el 33, prácticamente un tercio, de las vacantes existentes de funcionarios de habilitación nacional y, lógicamente, de plazas de interventores más vacantes todavía dentro de la rehabilitación nacional, con el consiguiente, ya veremos que incluso renuncia al Tribunal de Cuentas, con el consiguiente perjuicio en el control de los fondos públicos. Ya también con el gobierno anterior, el Real Decreto Ley 8/2010 introduce la novedad de que tiene que haber una autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera para el caso de clasificar un puesto como de libre designación, que hasta entonces, hasta el 2010, no existía, y que también tiene que haber informe preceptivo en caso de cese, tanto de interventores como tesoreros, que hayan sido nombrados por libre designación dentro de los 6 años inmediatamente anteriores al cese. Previsión que ahora actualmente con la LARSAL ya desaparece esa categoría temporal de los 6 años, ya en caso de cese tiene que haber ese informe preceptivo de la administración que ejerza la tutela financiera y que actualmente se está dando con no mucha facilidad, se lo miran cuando se pide el informe para el cese, ¿vale? Esta es una resolución del Tribunal de Cuentas del 7 de septiembre de 2011, donde claramente, después de argumentar el perjuicio que se está produciendo en el control de los fondos públicos en las entidades locales, acuerda la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas con las Cortes Generales, con el Congreso y el Senado, instar al Ministerio de Administraciones Públicas a que se dirija a las comunidades autónomas, que tenían entonces la competencia en 2011, para que cubran esas vacantes existentes. Voy para adelante y para atrás. Ahí. Surge también, con carácter previo a lo que vamos a entrar después, a la ley de racionalización, la orden de 1 de octubre de 2012 y otra serie de disposiciones en desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta es la de obligación del suministro de información, que responsabiliza directamente a la intervención, al interventor, además de las funciones que normalmente tiene, de la función interventora propiamente dicha, del suministro de esa información, y le hace responsable, porque hay una serie de sanciones en caso de incumplimiento, en las que, bueno, pues no vamos a entrar, salvo que alguien quiera, por motivos de tiempo. Y ya la ley 27/2013, la de racionalización, en la propia exposición de motivos se dice claramente que para lograr un control económico presupuestario más riguroso se refuerza el papel de la función interventora en las entidades locales. Y añade que de este modo, a partir de ahora, el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, la metodología de aplicación, los criterios de actuación, así como los derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales. Ya aquí entra también no solo el interventor, sino el tesorero y el secretario. Esto, que luego veremos la disposición concreta que lo regula, que modifica la Ley de Haciendas Locales, en alguno de los aspectos ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad en defensa de la autonomía local, y también me parece que va en el recurso de la Junta de Andalucía contra la LARSAL, y bueno, pues veremos específicamente en cuanto a los destinatarios de los informes, que luego lo veremos en la literalidad de la ley. Dice la exposición de motivos que con ello se viene a cubrir un vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas como la auditoría en sus diversas vertientes a las entidades locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público, y para ello se contará con la participación de la Intervención General del Estado, que también participación que ha sido también recurrida en defensa de la autonomía local. Ahí no tengo, las tengo por ahí las estadísticas, pero bueno, tampoco hace falta sacarlas.
en el mundo, digamos, de la auditoría, la IGAE, el mundo del control de las cuentas, etcétera, un rumor súper extendido de que todas las entidades del sector público están sujetas a auditoría, que se auditan cada X tiempo, menos las entidades locales, que eso es una vergüenza, que eso hay que solucionarlo, que eso tal. Aquí hay también mucha presión por parte de las entidades privadas, en fin, entidades de auditoría, de auditores privados, para lógicamente entrar, digamos, hay unas posibilidades de mercado y bueno, ellos hacen bien también en exigirlas, aunque el Tribunal de Cuentas, hay que decir claramente que, luego lo veremos más adelante, defiende totalmente que eso, si hay colaboración privada en las auditorías, tiene que ser bajo la dirección del interventor y que el órgano interventor, el único órgano interventor, que tiene que ser un órgano público, es el interventor el responsable de esas auditorías y el que tiene la competencia para el ejercicio de esas auditorías, sin perjuicio de que se pueda auxiliar en su caso de medios, sean públicos o privados. Bien, en la exposición de motivos sigue diciendo que este planteamiento supondrá una mayor transparencia en la información económico-financiera de las entidades locales, en lo que contribuirá a la toma de decisiones de manera más acertada, y que dice asimismo con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las entidades locales en las que prestan sus servicios los funcionarios de habilitación nacional, corresponde al Estado su selección, formación y habilitación, así como la potestad sancionadora en los casos de infracciones más graves. Esta es una de las grandes novedades de la LARSAL. Se traslada la competencia de selección de las comunidades autónomas al Estado. Es cierto que las comunidades autónomas, salvo algún caso honroso, como puede ser el de Andalucía y quizá el de Cataluña, el resto de las comunidades prácticamente no han convocado plazas, no han hecho procesos selectivos y si se lo han hecho en mínimo, ¿vale? Entonces, también lo dice muy claro, con el objeto de reforzar su independencia, esta potestad sancionadora se va a atribuir a otras administraciones públicas, salvo, ya digo, en el caso de las sanciones leves, ¿vale? Esta palabra de independencia, que yo sepa, puede que yo me equivoque, pero que yo sepa, no se recoge en ningún otro texto legal hasta ahora. Es la primera vez que se recoge la palabra independencia respecto de un funcionario público. Hemos hablado mucho de la independencia, de ejercer las funciones con independencia. Recuerdo una discusión que tuvimos en su día con varias autoridades y tal, entonces me dijeron antes de esta ley, no, es que la independencia no viene recogida en ninguna norma, prácticamente tampoco en el contexto europeo, no solo aquí en España. Es la primera vez que aparece la palabra independencia, además con referencia a los funcionarios de habilitación nacional. Entonces, también continúa la exposición de motivo que mientras que las propias del régimen de intervención y fiscalización quedan sujetas a parámetros de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, hay autonomía, hay objetividad, hay imparcialidad, pero independencia no se recogía, no existía. Las correspondientes a la actuación del cargo electo quedan basadas necesariamente en la oportunidad o la conveniencia. Esto luego lo remarca la ley y ahora veremos en el ejercicio de la función interventora. No puedes entrar en la oportunidad o conveniencia de la medida, sino solamente en la cuestión de legalidad. Y bueno, otra vez habla, aquí es de garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones. El anteproyecto de ley, esto luego ya desapareció, decía que se fortalecía la figura del interventor y que el escenario que se diseñaba se aleja del ámbito de decisión local la gestión del personal funcionario que desempeña funciones de control. En el artículo 92 bis, pues ya lo conocéis. Aquí está la novedad para los que estéis en los pequeños municipios de que en la subescala de Secretaría de Intervención se atribuyen las funciones del apartado 1A y 1B, es decir, las de tesorería y las de intervención. Desaparece eso que está en rojo, que es salvo la función de tesorería, que ahora también se atribuye a la subescala. Se atribuye a la subescala de Secretaría de Intervención, no al puesto de trabajo de secretario interventor, ¿vale?
Eso luego, si queréis, luego lo vemos con más detalle. Eso lo ha hecho el Real Decreto Ley 10/2015, que modificaba la LARSAL. Había precedido la modificación también de ese mismo artículo de la LARSAL había precedido una modificación de la LARSAL por la Ley 18/2015, en el sentido de que eran las diputaciones provinciales las que tenían que cubrir las funciones de tesorería en los pequeños municipios, bien sea por protestas de las propias diputaciones provinciales, bien por otros motivos. El caso es que después, por cierto, sin contar con nosotros para nada, que no nos dijeron absolutamente nada, apareció el Real Decreto Ley de 2015 que atribuía también a la Secretaría de Intervención esa función. Lógicamente, al igual que sucedió con el Estatuto Básico, la disposición transitoria séptima, por cierto es la misma que entonces en el Estatuto Básico, establece que siguen en vigor las disposiciones reglamentarias que desarrollan las funciones de habilitación estatal, con lo cual, de momento, habrá que estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1174/87 y para la provisión de puestos en el 1732/94 respecto de la función interventora. Y ya entrando un poco en materia, en lo que es la función interventora propiamente dicha, pues la LARSAL modifica el artículo 213 del texto refundido de Haciendas Locales, que sigue una redacción muy parecida a la anterior. Lo único que se añade es incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente. Entonces, aquí la función interventora, como todos sabéis, la función de control tiene estas distintas modalidades. La función interventora, entiéndase, ahora lo veremos con detalle, la fiscalización previa. La función de control financiero, entiéndase, la de control a posteriori, incluida la auditoría de cuentas, que formaría parte de la función de control financiero, luego la veremos con más detalle. De las entidades que se determinen reglamentariamente, parece ser que se requiere un desarrollo reglamentario de la ley en cuanto a la obligación de auditar las cuentas de determinadas entidades locales, se supone que las de mayor número de habitantes, y luego la función también que desarrolla el interventor de control de eficacia. Me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Si hay alguna cosa que tengáis dudas o que queráis que profundicemos o lo que sea. Dice el 213.2, con la nueva redacción de la LARSAL, que a propuesta del Ministerio de Hacienda, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador, y aquí también uno de los núcleos centrales del recurso en defensa de la autonomía local y destinatarios de los informes de control. Destinatarios de los informes de control, esto está especialmente impugnado porque si el control es un control interno, parece que el destinatario tiene que ser, lógicamente, los órganos de las entidades locales. Bueno, a ver lo que dice el Constitucional y a ver qué pasa con esto, ¿no? Y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior. El Gobierno, por Real Decreto, establecerá estándares de calidad para los servicios prestados por los municipios. Aquí también el interventor, la función interventora, va a tener su misión, sobre todo en el control de eficacia, en la evaluación de estos servicios. Y también añade que los órganos interventores remitirán a la Administración General del Estado, a la Intervención General, un informe con los resultados de los citados controles, también impugnado por el recurso en defensa de la autonomía local, en cada ejercicio. Es decir, que se diseña un control, bueno, pues en el que el Estado va a tener un cierto protagonismo y en el que el Estado va a estar, digamos, de alguna manera, todo ello en base, aparte del título habilitante del 149.1.14 de la Constitución, de la Hacienda General, en base al 135 introducido nuevamente en la Constitución
en 2011, ¿no? Bueno, esto es lo que estaba en el anteproyecto de ley antiguo, luego ya desapareció en cuanto a que se evaluarían los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Aquí el interventor tenía una responsabilidad enorme, porque si decías que el servicio bueno, pues no cumplía los parámetros correspondientes, pues prácticamente pasaba el servicio a la Diputación Provincial, ¿no? Afortunadamente eso se ha quitado. Incluso el Tribunal Constitucional, en la reciente sentencia de 3 de marzo, la que ha salido ahora sobre la Larsal, pues anuncia un poco, yo creo también, o hace un avance de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Cuando habla de la constitucionalidad, en este caso, que se ha mantenido del artículo 85.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, que como sabéis establece la prevalencia de la gestión por la propia entidad local, salvo que se demuestre que va a ser mucho más eficiente a través de órganos desconcentrados, de entidad pública empresarial o de sociedad mercantil municipal. Ese artículo se ha declarado constitucional, dice que condiciona la autonomía local, pero que no la vulnera en absoluto, que los entes locales conservan amplios espacios de acción organizativa, y que añade no puede ponerse reparos a la previsión de un informe del interventor local que valore la sostenibilidad financiera. Así resulta de la doctrina constitucional en relación con el control de eficacia, que el artículo 136 atribuye al interventor municipal. Y hace una referencia a la sentencia a 143 de 2013, que declaró que ni ese control ni la circunstancia de que ello implicaría una valoración de la gestión económico-financiera llevada a cabo por los órganos de gobierno del ayuntamiento suscitan reparos de índole constitucional, ¿no? Sino todo lo contrario. Pues todo ello se ajusta plenamente a los principios generales de la buena gestión financiera, parcialmente constitucionalizados en el 31.2. Ni siquiera acude al 135, sino al propio artículo 35.1.2 de la planificación económica general, etc., ¿no? Bien, la Larsal, desde luego una pequeña reflexión. Hay de mi modesto punto de vista, una confusión. Hay que tener en cuenta, y ya lo introduzco porque se me había olvidado al principio, que, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Portugal, los interventores son funcionarios de la Administración del Estado. Bien, es verdad que son interventores que hacen control a posteriori, hacen control de auditoría sobre las entidades locales, no hacen el control previo. Luego hay funcionarios de las entidades locales que hacen ese control previo, ¿no? Pero son funcionarios del Estado los que luego hacen el control a posteriori. Son países democráticos, países que tienen firmada la Carta Europea de Autonomía Local, y no hay mucha contestación entre las entidades locales francesas y portuguesas. Hay ya una situación acreditada, y desde luego si no hay control no hay democracia. O sea, el control no está reñido con la democracia, ni minora, digamos, la validez democrática de las instituciones, ¿no? Esto es una cosa que deberíamos, porque en el origen de la democracia, en el verdadero origen de la democracia, está la idea de control. La división de poderes es para que unos se controlen a otros, y sin división de poderes no hay democracia, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro, porque es que si no confundimos las cosas, y las entidades locales siempre van a tender a que haya menores posibilidades de control, ¿no? Pero que se vea eso como antidemocrático no me parece correcto, ¿no? Luego podemos discutir si tiene que intervenir más el Estado. Una pequeña reflexión al hilo de decir, porque estoy de acuerdo contigo en esta matiz que introduces, porque también en la configuración de lo que es el Estado español, el Estado español es uno. Entonces, hasta ahora lo que hemos vivido, pues con algunas cuestiones, no todas, ¿no? Porque claro que las entidades locales tienen que estar dotadas de la máxima autonomía para la organización que les propone
propia de la gestión, indudablemente que sí. Las comunidades autónomas también. Pero el tema de la rendición de cuentas, es decir, todos tendremos que, porque la transparencia no es mera información, usted tiene que rendir cuentas, se tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, a su organización interna, pero también al presupuesto general, el tesoro único, que es que no es que haya 8.000 y pico tesoros ni 8.000 y pico compartimentos estancos, y yo creo que eso también nos pasa en el ámbito universitario con la autonomía local, que es una interpretación incorrecta un poco de lo que pueda ser la autonomía en ese sentido. En rendir cuentas no puede ser que a mí me aminore para nada. Otra cosa es que se lleven controles de legalidad, de oportunidad, etcétera, de una administración a otra, interferencia, eso indudablemente que no. Ahora, que seamos lo más transparente posible, que tengamos que hacer informes, que tengamos, o que haya una supervisión, entre comillas, no un control, pero a lo mejor cierta tutela, pues eso hay a tener en cuenta, porque si no vamos a seguir lo mismo con compartimentos estancos sin parar. Exactamente. Y no solo para el Estado, sino para la Unión Europea, sí. Porque todo esto viene de la homologación a través de las normas SES del Sistema Europeo de Cuentas, para que toda esa información que se transmite al Estado, luego el Estado a su vez la tiene que transmitir a la Unión Europea para homologarla con el sistema de todos los Estados de la Unión Europea. Y es que así debe ser, es que si no... Y el control que en principio establece, no se especifica, o sea, el informe que tiene que dar el interventor a la Administración General del Estado, no se especifica de qué tipo es ni nada, no se dice nada. Bueno, se dice de... Está aquí... muy luego en el reglamento, en el borrador del reglamento, se especifica un poco más, pero aquí es un resumen de los resultados de los citados controles, desarrollados en cada ejercicio, ¿vale? Dice con el contenido que se regule en las normas indicadas en el párrafo anterior. Luego vamos a ver el anteproyecto, que no está todavía en vigor, no sé si se llegará a aprobar o no, y ahí se detalla un poco más, ¿no? Ahí ya se detalla un poco más. Es verdad también que hay una cierta... Es decir, que la Intervención General de la Administración del Estado, bueno, pues a lo mejor tiene que jugar un papel o no. Yo no sé si tiene que jugar un papel. Esto es muy polémico, ¿no? El caso es que, ya digo, en Francia, por ejemplo, y en Portugal es así, son funcionarios del Estado. Hubo un momento, nosotros nos enteramos mucho después, en que cuando en plena crisis económica, en lo fuerte de la crisis económica, parece ser que la Unión Europea pidió de alguna manera al Estado que los interventores locales se trasladasen a la Administración del Estado, salió en la prensa que iban a ser funcionarios del Estado, etc. Y bueno, al final el Estado no tomó la decisión de que no, por las razones que fuese, que no lo sé, nosotros ya digo, lo supimos mucho después y no hemos conocido los detalles, ¿no? Y en esto pues hay una fuerte polémica, ¿no? Política, no una polémica profesional o interna, pero sí hay mucha polémica política, y veremos a ver lo que dice después el Tribunal Constitucional en este sentido. Está impugnado, ya digo. En cuanto al régimen de reparos, pues se modifica de alguna manera el régimen. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente contrarias a los reparos efectuadas, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Aquí esto ya estaba en la legislación anterior, y aquí se producen, bueno, pues una serie de problemas de si lo tienes que enviar al alcalde para que lo incluya en el orden del día. Si el alcalde no lo incluye en el orden del día, tú ya no tienes responsabilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues lógicamente quien tiene la competencia para hacer el orden del día es el alcalde. Si tú lo has dirigido al alcalde diciéndole que lo tiene que incluir en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente, y lo has hecho con los sistemas de comunicación habituales que tenga el ayuntamiento, pues lógicamente tú has cumplido. Eso no quiere decir que si el pleno o alguien dice
tú has cumplido con tu responsabilidad, ¿vale? No está de más, lo digo como compañero, advertir de vez en cuando, en algún informe, con ocasión de cualquier cosa, aunque no tenga incluso mucho que ver, de vez en cuando ponerlo, que ya en su día se remitió al alcalde tal con para el cumplimiento de que lo metiera en el orden del día, en cumplimiento del artículo tal y tal y tal, y lo metes en 3 o 4 informes más, ¿vale? Sobre todo en los que se vean por ahí, o que la oposición vaya a ver, o lo que sea, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Bien, dicho informe dice atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Este apartado se incluyó nuevo, esto no estaba en el primer proyecto de ley, en el primer anteproyecto de ley, ¿vale? A instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tampoco parece mal, es decir, es lógico que las cuestiones de oportunidad y conveniencia no tengan que ser objeto de esos reparos, de esos informes, ¿no? Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente del orden del día de la correspondiente sesión. La corporación local, a través de su presidente, podrá presentar en el pleno informe justificativo de su actuación. Este párrafo también se incluyó después, lógicamente, también a petición de la federación, que nosotros sepamos, no tengo esa seguridad, pero creo que vino de ahí. Me parece también lógico, es decir, si el alcalde pues, no está de acuerdo, yo creo que es una cosa que quita hierro y que quita responsabilidad. Y bueno, yo cuando he tenido que hacer reparos, pues lo primero que he dicho, si usted no está de acuerdo no pasa nada, mire, aquí usted puede decirlo y ya está. Yo lo que quiero es que usted me deje hacer el reparo con normalidad, que no pasa nada, que no tiemblan los cimientos del ayuntamiento, y si usted considera que no es así, pues usted lo justifica y a lo mejor hasta puede llevar razón. Y ya está, no pasa nada, ¿vale? Eso yo creo que es conveniente. En Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra y Gales, el Chief Financial Officer, cuando hace un reparo, hay un plazo de 15 días en el cual, si el alcalde no está de acuerdo, vamos, el alcalde ahí es el City Council o el concejal correspondiente no está de acuerdo, pues entonces se reúne una comisión compuesta, hay algunos políticos y luego la mayoría son técnicos, incluso haber funcionarios de otros municipios o interventores y jefes financieros de otros municipios, y entonces esa comisión por mayoría decide si se levanta el reparo o se mantiene. Bueno, pues eso también puede ser quita hierro al asunto, ¿no? Ya no tienes tú, ya dirá la comisión lo que sea. Bien, este segundo apartado también se incluyó nuevo. Sin perjuicio del anterior, cuando existan discrepancias, el presidente de la entidad local podrá elevar su resolución al Ministerio de Hacienda. También esto ha sido impugnado, se dice que atenta contra la autonomía local, etc. No sé, tampoco debemos saber lo que dice el Tribunal Constitucional. Es verdad que esto suena un poco raro, pero es voluntario. Si el alcalde quiere lo eleva y si no quiere no lo eleva. Y para nosotros, pues si el Ministerio dice otra cosa, pues... No hay órgano de tutela de la comunidad. Perdón, al órgano de tutela. Al órgano de tutela, sí. Es que esto se me ha quedado de la primera redacción. Perdóname, sí, lleva razón el compañero, ¿vale? Que usted se me ha olvidado corregirlo. Es al órgano que ejerza la tutela financiera. Puede ser el Ministerio o puede ser la comunidad autónoma. Se supone que es el interventor general de la comunidad. Efectivamente. Sí, sí. O el del Estado, vamos. Normalmente no va a ser interventor general, va a delegar en alguien, ¿vale? Y luego también, esto es importante, y yo creo que esto es positivo también, que el interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el Pleno, contrarios a los reparos formulados. Estos reparos se quedaban en un cajón, en el Ayuntamiento de Marbella había miles, y bueno, pues no era eso muy correcto, ¿no? Así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. ¿Cómo se remite? Lo remite el interventor, no lo tiene que remitir al alcalde para que a su vez lo remita al Tribunal de Cuentas. Lo remite el interventor. Pum, va, registro de salida y se acabó, ¿vale? A la citada documentación deberá acompañar los informes justificativos presentados por la entidad local, párrafo también que se añadió nuevo en ese sentido. Bien, entonces, bueno, se ha reforzado, digamos, la función interventora.
señalando unos límites, digamos, al gobierno local en cuanto a que las funciones son reservadas. En el anteproyecto incluso se recogía que la de gestión tributaria iba a ser también reservada, no sé si lo recordáis alguno, luego después se quitó. Tienen esa limitación del régimen disciplinario. Esto del complemento específico ya no está. En el anteproyecto se recogió que los funcionarios de habilitación nacional iba a determinar el Ministerio unos límites máximos y mínimos del complemento específico, ¿vale? Luego se quitó, y la posibilidad de regulación estatal de las cuestiones atinentes al ejercicio del control interno. En cuanto a la atribución al Estado de unos máximos y mínimos del complemento específico, en principio ha habido, en fin, compañeros y demás, incluso había una postura de muchos compañeros en el sentido de que el Estado estableciera las retribuciones de los funcionarios de habilitación nacional, y aquí surgió un conflicto, digamos, fuerte. Cuando aparece esta disposición, pues no había manera de enterarse cuáles eran esos límites máximos y mínimos, lo llevaban absolutamente en secreto, y a lo que yo pude acceder, si es que era eso, que no lo sé seguro, los límites que se establecían a través de, en fin, de como pude, pues los límites eran bajísimos. También es verdad que estábamos en un contexto de crisis económica, etcétera, etcétera. Eran bajísimos. Las retribuciones de los funcionarios del Estado son mucho menores que las nuestras. Esta es una realidad, y tuvimos que luchar enormemente para que esto desapareciera, y costó muchísimo. Tuvimos que hacer documentos muy extensos, justificar muy mucho, sobre todo por la discriminación que se producía respecto del resto de los funcionarios, que no tenían esas limitaciones, y desde luego si se hubiera aplicado, pues hubiera supuesto que un secretario interventor pues ganaría un salario ridículo, ¿vale? Lo digo porque también esto es una polémica que muchas veces decimos, no, queremos ser que el Estado tal. El Estado no nos defiende, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que ahí, cuando dicen los sueldos en la administración del Estado, los sueldos en la administración del Estado, te pregunto, o en la intervención general o en la IGAE. Porque claro, en el Estado, eso me da a mí la impresión de que tiene ese mito. No, en el Estado se gana poco, depende. Los de provincia ganan poco, los de los ministerios, que están cerca de los que hacen las relaciones de puestos de trabajo, parece que ya ganan más. Y los puestos que tienen mayores responsabilidades también ganan. Claro, alguien dirá, bueno, yo es que soy no sé qué en el Ministerio de Fomento, fenómeno, pero vete de secretario interventor a un pueblo de 4.000 habitantes y échate tú a la espalda del ayuntamiento entero. No es solo todo eso que tú has puesto ahí, más lo que le toque hacer de secretario, va a hacer de técnico de contratación, de asesor urbanístico, más jefe de la oficina. Claro, es decir, yo es que creo que los que a lo mejor no tienen sueldos muy altos son los de la IGAE, porque en el tema de los sueldos, ahí hay una cosa en la ley, ¿no? Esos convenios de colaboración que dice la ley de bases o la ARSA que se podían hacer con la intervención general de la administración del Estado para ayudar a los ayuntamientos y tal. No sé, eso me huele, me da a mí un poco como que estaba ahí muy bien toda esa buena voluntad de la IGAE, pero sería a cambio también de algo, ¿no? O eso lo hacen ellos de gratis. No sé, que veo yo que la comparación, que nos comparan por donde quieren, no realmente a lo mejor, que podrían establecer los términos de comparación en otros sitios, en otros niveles. Bueno, digamos que es muy difícil, por no decir imposible, hacerles comprender la responsabilidad que tiene un funcionario de habilitación nacional en un municipio. Es muy difícil, no lo entienden, es muy difícil. No lo comprenden. ¿Por qué no? Porque viven en otro mundo totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, no lo entienden. Entonces, en la administración del Estado, evidentemente, pues hay sueldos altos, pero la inmensa mayoría son bastante más bajos que los que tenemos en la administración local. La gran mayoría, la grandísima mayoría. Es verdad también que a lo mejor el interventor del Ayuntamiento de Barcelona tiene muchísima más responsabilidad a lo mejor que un secretario de Estado,
o que muchos secretarios de Estado, pero seguramente gana más que un secretario de Estado. Y seguramente también el salario del presidente del gobierno es que es bajo, el salario del presidente del gobierno. Los secretarios de Estado ganan más que el presidente del gobierno. Y seguramente el salario de un secretario de Estado a lo mejor es bajo. Es que depende de con quién lo comparemos. Un directivo de Repsol seguramente gana muchísimo más que 5 presidentes del gobierno. O sea que eso es una discusión en la que nosotros saldríamos perdiendo. Seguro, seguro. Y de hecho, pues claro, acudimos a discriminación. Es decir, oiga, si yo voy a tener limitado unos topes que no sabíamos en teoría cuáles eran del completo específico, seguramente mi subordinado va a ganar mucho más que yo, y es mi subordinado. Y eso no se comprende muy bien, ¿no? Es decir, la jerarquía, el principio y la responsabilidad en las entidades locales, el complemento específico retribuye una serie de parámetros que son la especial responsabilidad, la especial dedicación, en fin, la dificultad técnica, etcétera, etcétera. Y así está calculado en las entidades locales. Entonces, bueno, al final, eso no sé si quedó mejor o peor, porque cuando nosotros dijimos, nosotros no, todos, pero no solo todos los funcionarios de la administración local, sino todos los funcionarios en general, los de la administración del Estado, los de las comunidades autónomas y los de las entidades locales, porque los topes tienen que ser solo para los de las entidades locales y además en la ley de régimen local, eso tendrá que ir a la ley de presupuestos. ¿Cómo quedó al final? Que las leyes de presupuestos podrán establecer tal cuando nosotros, yo pensé, digo, bueno, si esto se extiende al resto de los funcionarios públicos, al resto de los empleados públicos, pues ya está, no hay problema. Los sindicatos montarán un pollo que te mueres. No montaron nada, absolutamente nada, que yo sepa. Si pues, lo hicieran y yo no me enterara, pero que yo sepa, nada. Y ha quedado así en la ley de bases de régimen local, en una clara discriminación de los funcionarios locales respecto del resto, ¿no? De hecho, si llega a salir, que no creo que salga, desde luego no se ha hecho uso de esa posibilidad, hasta ahora en las leyes de presupuestos generales del Estado, si va a salir, lógicamente, sería, desde mi punto de vista, inconstitucional si no afecta al resto de los empleados públicos y afecta solo a los de las entidades locales. ¿Vale? Bien, bueno, los porcentajes también del baremo específico, como sabéis, ya son nuevos, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Y yo creo que para ir, bueno, una nota de humor que también siempre está bien, para ir avanzando vamos a entrar en el borrador de reglamento, en la función interventora propiamente dicha, ¿vale? Bien. Este es el tenor literal del Real Decreto 1174, cuando habla de la función de control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria. Esto es lo que está ahora en vigor, ¿vale? Lo que está ahora en vigor. Yo creo que todos lo conocéis, si queréis entramos en detalle, pero yo creo que es más interesante, por el poco tiempo, digamos, que nos queda, pues entrar en lo que es el borrador de nuevo Real Decreto, ¿vale? El futuro reglamento de control, en principio, lo que yo considero que tendría que hacer es modernizar un poco los parámetros de control interno, en la medida de lo posible, que si no un modelo único para todas las administraciones públicas, lógicamente con las especialidades necesarias, algo que se parezca a un modelo único de control, regular de una manera más específica que lo hace la actual normativa, el coste efectivo de los servicios y de los indicadores de gestión, una regulación también específica de ese control de eficacia, muy relacionado con la anterior. Tiene que haber, porque así lo dice la ley y así luego veremos el reglamento también lo dice de manera genérica, que tiene que haber los suficientes recursos, los medios humanos y materiales necesarios para que ese control se realice de manera adecuada, pero no hace ninguna referencia a un dimensionamiento de las plantillas determinado ni toma ningún parámetro tal. Esa declaración, así en genérico, pues bueno, pues sí, algo añade, pero poco, ¿no?
En cuanto al control de las externalizaciones, hay una serie de informes del Tribunal de Cuentas que también yo creo que deberían plasmarse en el reglamento, y una adecuación también a la actual jurisprudencia en cuanto al nombramiento del cese y de la libre designación, puesto que si se necesita autorización para el cese o para la clasificación de un puesto como libre designación, hay que establecer en qué casos procedería a conceder esa autorización y en qué casos no. No cabe que sea a la absoluta y libérrima voluntad de la autoridad correspondiente, ¿no? Bien, ¿qué va a regular el futuro reglamento de control también? Fundamentalmente la función de auditoría. Ya decimos que es un clamor esto de la auditoría, por las razones también que hemos explicado anteriormente. La función interventora en determinados ámbitos como el urbanístico, el patrimonial, de los recursos humanos, prácticamente veremos que el borrador tampoco lo toca y lo debería tocar. Y también, lógicamente, debería tener en cuenta el tipo de entidad, la población, el volumen presupuestario, etcétera, que sí, algo de eso toca, ahora lo veremos, pero de manera, en fin, casi de pasada, ¿no? Urgente acabar con lo que el fraude que supone la fiscalización limitada previa en los parámetros en que actualmente se mueve. Sabéis que el 219.2, que ahí lo pongo, de la Ley de Haciendas Locales, establece que si se establece ese régimen se tendrá que comprobar exclusivamente los siguientes extremos: la existencia de crédito, que las obligaciones se generen por órgano competente, y aquellos extremos que por su trascendencia en el proceso de gestión se determinen por el Pleno a propuesta de su presidente. Normalmente el Pleno no determina ninguno, o si determina algunos son escasos o muy mínimos, y esto es una verdadera burla al control democrático de los fondos públicos, ¿no? En cuanto a esa presión de las empresas auditoras privadas sobre esta cuestión, lógicamente, insisto que ellos hacen bien, ahí hay un mercado y bueno, pues la cosa está muy mal. El Tribunal de Cuentas, como he dicho antes, lo ha dicho claramente en este informe, que es de 29 de octubre de 2009, el informe 847/2009, dice que el ejercicio de la función de control sobre la gestión económico-financiera y las cuentas del sector público en sus diferentes modalidades, en las que cabe incluir la técnica de la auditoría, tanto en cuanto al control interno como control externo, está expresamente encomendado en nuestro ordenamiento jurídico a instituciones u órganos públicos. Resultando excepcional, añade, la participación de la empresa privada. Salvo que estas actuaciones de la empresa privada den satisfacción a la ley de auditoría u otra normativa específica, los resultados que pudieran derivarse del cumplimiento de los contratos de colaboración suscritos previa justificación fundamentada de su necesidad estarán obligados al control y aceptación de las instituciones y órganos públicos responsables del control de las cuentas y de la gestión pública, es decir, del interventor, ¿vale? Sin que los informes que pudieran haber emitido alcancen el carácter formal de informes de auditoría elaborados en cumplimiento de las previsiones de la citada ley, ¿vale? Y sin que, lógicamente, produzcan los efectos atribuidos a los mismos, sin que la circunstancia de que estos informes vengan rubricados por auditores inscritos en el registro oficial de auditores de cuentas, pues cambie esta circunstancia, ¿no? Este informe se hizo sobre una serie de auditorías privadas de varios ayuntamientos, 8 o 9 auditorías privadas, bastante deficientes, por cierto, que el informe las pone de vuelta y media, salvo una de las auditorías que se hizo con una empresa, y en ese contexto es donde sale esta conclusión que siempre, por otra parte, siempre ha mantenido el Tribunal de Cuentas. Bueno, esto de son las alegaciones que hizo la Junta de Andalucía a la LASAL, que son más bien anecdóticas. Luego, si da tiempo, entramos en ello, y si no, pues no. Vamos a ver si lo consigo al reglamento, aquí, al borrador de reglamento, al anteproyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de control interno. Esta es la versión que fue al Consejo de Estado. El Consejo de Estado ya ha emitido también su dictamen en la versión de
19 de junio de 2015, que la tenéis ahí colgada en la página. Y que los que seáis colegiados pues la tendréis también, porque la remitimos en su día a todo el mundo. Y vamos a dar un vistazo rápido, porque no da tiempo a mucho más, y si queréis que nos detengamos en alguna cosa, pues nos detenemos, ¿vale? En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación, dice que será la totalidad, aquí se expresa, a ver si le doy aquí, será ejercido sobre la totalidad de las entidades que conforman el sector público local, por los órganos de intervención, con la extensión y los efectos que se determinen en los artículos siguientes. Y ahí enumera un poco las entidades. Lógicamente la propia entidad local, dice en adelante la Administración General de la entidad local. Esto ha sido criticado por el Consejo de Estado, dice que eso de la Administración General de la entidad local no le gusta y supongo que lo quitarán. Los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles dependientes, las fundaciones del sector público dependiente de la entidad local, los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos de la entidad local, los consorcios, que ahora serán entidades adscritas, y los servicios, los contratos de servicios o de gestión de servicios públicos, ¿vale? Las entidades con o sin personalidad jurídica, distintas de las mencionadas, es decir, ya da esa cláusula residual para decir que es absolutamente en todos y que ninguna entidad está sujeta, no sujeta, mejor dicho, al control. Se ejercerá, dice, por el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora y la de control financiero. Y aquí distingue esas dos funciones. Dice que la función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos de la administración de la entidad local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, y en los supuestos en que así lo determine la normativa, los consorcios cuando sus estatutos o el régimen de control establecido por la administración pública a la que estén adscritos establezca un régimen de fiscalización previa. Esto es ahora excepcional, es decir, que los consorcios, si no lo establecen así, no tendrán fiscalización previa, sino que serán igual que las sociedades mercantiles a posteriori, si es que esto llega a salir como tal, que lo dudo porque esto de los consorcios ha sido también muy criticado. Entonces son los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos con el fin de asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables, es decir, la fiscalización previa, ¿vale? Por el contrario, el control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que lo rigen y en general que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada a la eficacia, es decir, control de eficacia, a la eficiencia, que ya sabemos lo que es también, la economía, la calidad y la transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ha desaparecido lo que era del ARSAL, del anteproyecto de ley del ARSAL, lo que era el antiguo artículo 99, no era el 92 bis, en el primer anteproyecto de ley, en el 99.10 establecía que las funciones de interventoras se realizarían con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que nosotros dijimos que eso desapareciera porque nosotros lo que nos tenemos que tener es al principio de legalidad y de que se atribuyan las normas. Dentro de la legalidad está el de sostenibilidad financiera y el de estabilidad presupuestaria, sí, pues ya está, no lo ponga usted expresamente porque parece que estamos al servicio de reducir el déficit más que al servicio de que se cumpla la legalidad, ¿no? Aquello desapareció, pero aquí ha quedado también, y bueno, es hasta cierto punto lógico, lógicamente son principios constitucionales también y están ahí. Entonces, el control financiero es a posteriori, la función interventora es a priori, ¿no? El control financiero, así definido, comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública. Es decir, dentro del control financiero está el control financiero permanente, luego veremos lo que es, hay que hacer
un plan anual de control financiero, habría que hacer si se aprobase esto, y por otro lado la auditoría, que no sería permanente, sino que se realizaría o bien cada X tiempo o bien en una ocasión determinada, ¿no? También añade en el apartado 7 que el órgano interventor ejercerá el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarias de subvenciones obtenidas de la entidad local, ¿no? Esos principios del ejercicio de control interno, aquí veis que ya habla de autonomía funcional, aquí ya no habla de independencia, autonomía funcional. Han trasladado la norma de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, y solamente habla de independencia en el párrafo siguiente, cuando dice que tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas. Habrá dependencia orgánica, pero independencia funcional. Esto luego veremos cómo se desarrolla, qué es lo que quiere decir, etcétera. No es tan fácil de entender si es que, insisto, esto llega a entrar en vigor. Ejercerán el control interno, lo tenéis aquí, con plena autonomía, ya no dice con plena independencia, ¿vale? El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. A estos efectos, el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de al menos el 80% del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las funciones interventora y del control financiero. En el transcurso de los 3 ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el 100% de dicho presupuesto. Esto es lo máximo que hemos podido arrancar, porque nosotros queríamos que se estableciesen unos parámetros en función de las magnitudes presupuestarias o del control o del número de habitantes, del número de personas que tenían que estar a cargo del interventor o del secretario interventor. Pero eso no lo hemos podido conseguir, y lo único que se ha conseguido es esto, que no es mucho, desde luego, porque a ver cómo mides tú esto. Es que es imposible. Es imposible. Bien. De todas formas, el órgano interventor de la entidad local dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, este centro dará cuenta al Pleno de los resultados de especial trascendencia que considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre la situación de la corrección de debilidades, de las debilidades puestas de manifiesto así como expresa mención del grado de cumplimiento de los apartados anteriores de este artículo. Traducción de esto, que siempre que sea así, en los informes, de vez en cuando, en todos, en cada 5 informes, en cuanto sea, meter que no hay medios, que faltan recursos humanos y materiales suficientes para el ejercicio de la función interventora, que se necesitan más y tal. Porque si no lo has advertido y después tienes un problema, ahora si lo has advertido te puede salvar y mucho. Ahí está, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo que exculpa al interventor de Marbella, no sé si la conocéis, de una responsabilidad contable enorme que le había sentenciado el Tribunal de Cuentas. Y que recurriendo al Tribunal Supremo, yo no tenía medios. Yo hice lo que hice y demasiado lo que hice, porque no tenía medios en absoluto para poder controlar todo eso. ¿Vale? Entonces siempre que se pueda, no sé cuánto tiempo me queda, porque sé que es 1 hora, pero no sé a la hora que empecé. 5 minutos. 5 minutos, bueno, pues entonces vamos a ir más rápido. O si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Yo voy a ir rápidamente entonces, paso de la facultad del órgano de control. Vamos al artículo 7, que habla ya de precisamente el título de la conferencia de hoy, que es el contenido de la función interventora. ¿Qué es la función interventora? Pues en el ejercicio de la función interventora cabe distinguir entre fiscalización previa e intervención previa. Así como suena, a ver qué es esto, ¿vale?
Dice, se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto o documento o expediente susceptible de producir derechos o obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. Y añade que no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas, solamente a cuestiones de legalidad. ¿Vale? Vale, muy bien. ¿Y qué es la intervención previa? Pues la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones, aquí ya no es la de los derechos, solamente de las obligaciones, ¿vale? Es la facultad para comprobar, antes también de que se dicte la oportuna resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes, ¿vale? Antes eran las disposiciones aplicables en cada caso, ahora es también los negocios jurídicos suscritos, ¿vale? Y que además el acreedor ha cumplido o garantizado en su caso la correspondiente prestación, la correlativa prestación. Digamos que es un paso más de la fiscalización, ¿vale? La intervención de la comprobación material de la inversión, que también formaría parte de la intervención previa, se ajustará al artículo 19 que luego veremos, ¿vale? Y luego la intervención formal de la ordenación del pago, que es verificar la correcta expedición de las órdenes de pago. Y ahí se quedan tan panchas. La intervención material del pago, que no es lo mismo que la intervención formal, sabéis que una cosa es la intervención formal y la otra material, es la facultad de verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente, aquí no sé en qué se diferencia de la formal, y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido. Pues es lo mismo, ¿no?, que la formal, digo yo. Pero bueno, aquí lo diferencia, ¿vale? En cuanto a la fiscalización de los derechos e ingresos, se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad. Tomé razón, y ahí se pone tomé razón y se acabó, y eso no quiere decir que lo has fiscalizado. Y el control posterior, que es el control financiero. El control posterior de los ingresos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero, que ahora veremos lo que es. En cuanto al plazo, es de 10 días hábiles, no como algún ayuntamiento por ahí que hemos tenido, que daba 3 días al interventor, a la interventora en este caso, para fiscalizar, ¿vale? En cuanto al régimen de reparos, si luego hay alguna pregunta lo vemos, porque tampoco, en fin, es interesante, pero es que no da tiempo. En cuanto al régimen de fiscalización e intervención previa, en el caso de fiscalización limitada previa, que se puede hacer por el Pleno, se puede acordar por el Pleno, se examinará la existencia de crédito presupuestario, con la casuística que aquí pone, que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente y aquellos otros extremos que por su trascendencia se determinen por el Pleno a propuesta del presidente previo informe del órgano interventor. Dice, a estos efectos se consideran trascendentes en el proceso de gestión, al menos, como mínimo, los extremos fijados en el vigente acuerdo del Consejo de Ministros con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las entidades locales, porque este acuerdo del Consejo de Ministros es para el Estado. De hecho, el tema urbanístico pues no lo toca por ningún lado, ¿vale? Bueno, el tema de contratación y el tema de las nóminas, etcétera, sí, pero que deberán, dice, comprobarse como mínimo en todos los tipos de gastos que comprende, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo. Es decir, que aquí ya, por lo menos, se subsana un poco esta barbaridad, que es la falta, cuando hay fiscalización limitada previa, de unos criterios como mínimo, aquí ya, pues los del acuerdo del Consejo de Ministros, no sé si conocéis el acuerdo del Consejo de Ministros así por encima un poco, ¿no? Pero bueno, pues ahora en los expedientes de contratación pues se examinarán determinadas cláusulas cuando
de los pliegos, los criterios de adjudicación, la cláusula de que el precio sea el que tiene que ser, en fin, una serie de cuestiones, no todo el pliego entero. Después, cuando se adjudica, pues que se examinará una serie de cosas, las más esenciales. En el caso de las nóminas, pues que no se, en fin, que se adecúan, que existen los informes necesarios para el complemento de productividad en su caso, las horas extraordinarias en su caso, las modificaciones que se hayan producido, las altas, bajas, en fin. Podríamos verlo, pero nos llevaría muchísimo tiempo, ¿vale? Bien. Aquí hay un tema muy polémico en el apartado 5 del artículo 14, que habla de las discrepancias, y que las discrepancias se comunicarán a la Intervención General de la Administración del Estado, y que la Administración General del Estado, lo veis ahí en el 5, centralizará una base de datos sobre las discrepancias resueltas con objeto de unificar criterios y realizar el seguimiento de su aplicación. A la base de datos tendrán acceso los órganos de control interno de las entidades locales, que podrán utilizar la información facilitada como elemento de motivación en otros expedientes. Hombre, los órganos de control interno, y yo creo que tendrían que tener acceso también los demás actores públicos, ¿no? Además hay una ley de transparencia, ¿no? Así como para el ejercicio de sus competencias el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo e interno de las comunidades autónomas. Esto, ya digo, no cuadra demasiado bien con determinados principios, pero bueno. Y ya, para terminar, y ya prometo que termino, vamos a la auditoría de cuentas, que es el artículo 28. Bueno, en el 27 es la omisión de la función interventora. Si una obligación de... Vaya. ¿Se ha oído el este? Sí, la pantalla. Sí. Se ve que cuando se acaba el tiempo del ponente, ¿no? Ya para avisarle ya. Más o menos. Vale. Yo me asomo para avisarte que estamos en... Ya. Sí, tiempo. básicamente. Para avisarte que es que... Yo creo que han sido los de la primera fila, que son los siguientes que van a hablar. Bueno, pues entonces, que la omisión de la función interventora quiere decir que si se omite la función interventora no se puede hacer el pago, no se puede hacer ni reconocer la obligación. Tiene que haber siempre el informe, ¿vale? La auditoría, dice, consistirá en la verificación realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática de la actividad económico-financiera mediante la aplicación de procedimientos de revisión selectivos. Sabéis que hay unas normas de auditoría del sector público y que estos procedimientos de revisión selectivos quiere decir que se utilizan técnicas de muestreo. Técnicas de muestreo que se tienen que hacer esos muestreos en base a esas normas de auditoría. Es decir, que no puedes, el muestreo no lo puedes decidir tú a tu forma, ¿vale? Y engloba la auditoría de cuentas, por un lado, que solamente se dedica a si la imagen de la contabilidad y la imagen fiel de la situación económica de la entidad local, o la auditoría operativa, que ya entra, es como la auditoría de cumplimiento, que entra en si se han cumplido las normas del ordenamiento jurídico o no, ¿vale? El órgano interventor deberá elaborar un plan anual de control financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar en cada ejercicio. El plan anual incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal
y en las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles, ¿vale? Y los trabajos de control permanente pues serán la verificación del cumplimiento de la normativa, comprobación de la planificación y gestión, en fin, el control de eficacia y en la administración de la entidad local verificar también si se ha hecho con arreglo al ordenamiento jurídico. Bueno, más o menos hay un montón de cosas que se quedan en tintero, pero lógicamente es que tampoco el tiempo daba mucho más de sí. No sé si tenéis alguna pregunta. Ya sabéis que desde la crisis económica hacemos lo que podemos en las entidades locales, ¿no? Todos los habilitados. Desde entonces, nuestra labor, que sigue siendo sagrada, tiene mucho que ver con las 3 virtudes teologales, ¿no? El secretario da fe, el interventor esperanza y el tesorero caridad, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la de la esperanza, la función interventora, ¿vale? Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, y si no, pues... Hacemos un descanso de un cuarto de hora y a las 6:15 nos vemos aquí, que vamos con retraso. Todavía nos quedan ponentes que tienen asuntos interesantes y de máxima actualidad que comentar. Ah, bueno, se me olvidaba que el colegio estamos trabajando en unas normas, en un programa, que sea un programa informático, para el control financiero, para que sobre todo los secretarios interventores, los municipios pequeños, sepan cómo hacer un control financiero, unas bases de tal, y que la norma también prevé un régimen simplificado, y en los municipios de menos de 5.000, si no quieren, no hay control financiero, ¿vale? Eso se me ha olvidado también.